Bien, el tema de hoy será estrategias de prevención y tratamiento de enfermedades. Como bien, este es un tópico muy importante para el desarrollo de de la actividad acuícola de cualquier especie. El día de hoy vamos a contar con la presencia de tres expositores: Catherine Zapata Lovera, Dora Rodríguez Huaraca y Jesús Curoto, integrantes de la Comunidad Peruana de Acuicultura. Entonces, bien, vamos a configurar la pantalla para que nuestra amiga Catherine empiece con su presentación. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Vamos esperando que Jesús comparta la pantalla, un favor. Sí, a ver, ya tienes acceso. Genial. Listo, arrancamos. Muy buenas tardes con todos los presentes, ¿no? El día de hoy, nuestras gracias sobre todo a los... Disculpen, un Siento, sí. favor, ¿pueden bloquear sus audios? Por favor, si pueden los demás apagar sus audios. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer a nuestros amigos de Incabiotec, ¿no? por este espacio que nos están brindando para explicar un poco más del tema de gestión sanitaria, específicamente estrategias de prevención y tratamientos de enfermedades, ¿no? Como ya le mencionamos, siguiente Jesús. Bueno, y también varios de ustedes ya nos vienen conociendo a través de las redes sociales, ¿no? Nosotros somos miembros activos de la Comunidad Peruana de Agricultura, que viene siendo liderado por Jesús Curoto, médico veterinario de profesión, Dora Rodríguez, biólogo acuícola, y quien les habla, Catherine Zapata, ingeniera pesquera, ¿no? Nosotros como CEPACUI, como así nos venimos denominando, buscamos fortalecer la actividad con la integración de nuestras formaciones académicas. Obviamente, que permita brindar propuestas sostenibles, eficaces y ajustadas a la realidad acuícola nacional, ¿no? Asimismo, también buscamos contribuir con el mejoramiento y desarrollo de la actividad acuícola, haciendo partícipe a todos los factores claves, ¿no? Para fortalecer y plantear propuestas de solución a los principales desafíos que se nos vienen presentando. Siguiente. Bueno, y entrando un poco más al tema específico, el día de hoy nosotros venimos a proponer, ¿no? Más que nada a proponer, sino a enrutar la actividad acuícola de una manera, o desde un enfoque global, ¿no? Que considera 6 aspectos claves, que es el tema ambiental, mercados productivos, aceptación social, normativo, obviamente, el manejo productivo, y por último, y no menos importante, el aspecto sanitario. Siguiente. Bueno, pero para hablar de la gestión sanitaria como tal en la actividad acuícola, es necesario que definamos e identifiquemos a uno de los factores claves. Obviamente, en este caso son los agentes patógenos, ¿no? Primero decirles que los agentes patógenos han existido, existen y existirán en la actividad alimentaria, gran parte, y bueno, específicamente en la acuicultura, ¿no? Tanto a nivel mundial como nacional. La FAO, hacia octubre del año pasado, mencionaba de que la tendencia o la frecuencia de apariciones de enfermedades emergentes en la actividad acuícola estaban oscilando entre 3 a 5 años. Entonces, dada esa premisa, es necesario nosotros poder enfocar, ¿no? Y poder identificar estos riesgos que se vienen generando en la actividad. Hemos colocado algunos casos importantes de la presencia de patógenos que han afectado las producciones acuícolas de países vecinos como Chile y Brasil, ¿no? Efectivamente, y también de los que se vienen reportando en Perú, tanto por la autoridad sanitaria, como también algunos reportes de investigación que se vienen realizando a través de universidades, ¿no? Siguiente, Jesús. Bueno, pero ¿a qué se debe la presencia de estos agentes patógenos? Gran parte de ellos se deben a diferentes vías de aparición, causas, factores, ¿no? Que están involucrados, 1, al comercio y movimiento de recursos y productos hidrobiológicos. 2, conocimiento de los agentes patógenos y hospedantes. 3, gestión sanitaria en el cultivo de los recursos hidrobiológicos, que a veces es muy efectiva y en otros casos es muy incipiente. Y por último, el cambio en los ecosistemas. Siguiente, Jesús. Enrutando el tema de gestión sanitaria, acá es necesario definir efectivamente que hay medidas, ¿no? Dentro de estas medidas hay medidas tanto de prevención, ¿no? Como de control. Control hay que especificar
¿no? Que son medidas que se implementan o se realizan a raíz de la presencia. En el caso de prevención, es el caso contrario, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, vamos a hablar de esta tendencia que está basada en la gestión sanitaria acuícola, ¿no? Que es la senda progresiva del sistema de bioseguridad, que viene promoviendo hoy en día la FAO, ¿no? Pero antes de entrar ya a este nuevo modelo, a esta nueva tendencia, ni tan nuevo, porque esto ya ha sido aplicado en animales terrestres, entonces es algo netamente que ha sido adaptado a la actividad acuícola. Antes de hablar de ello, vamos primero a definir lo que es bioseguridad, ¿no? Tal y como se viene definiendo por las diversas instituciones que vienen promoviendo el tema de bioseguridad en la actividad acuícola, la bioseguridad constituye un enfoque estratégico e integrado con objetivos a fin de analizar y gestionar riesgos, efectivamente, ¿no? Que afectan a la vida, a la salud humana, a la salud animal, a la salud vegetal. Obviamente incluyendo riesgos ambientales que siempre coexisten. La bioseguridad es un concepto básico para prevenir y controlar la aparición y propagación de agentes patógenos, en este caso. Es necesario incorporarlos en los planes operativos de la actividad acuícola. Entonces, con esto que queremos decirles que la bioseguridad está netamente vinculada a todas las actividades que nosotros venimos realizando en el cultivo. Con este concepto de bioseguridad ya podemos hablar de lo que es la senda progresiva, ¿no? Del sistema de bioseguridad en la actividad acuícola. Este camino, esta ruta, ¿no? Se centra específicamente en fomentar la capacidad de gestión mediante la combinación de planteamientos, tanto ascendentes como descendentes. Vamos a ir entrando un poquito más a detalle en lo que consiste, ¿no? Asimismo, tiene por objeto promover la aplicación de la gestión de riesgo, ¿no? Tanto en el ámbito de los productores como en el mismo sector acuícola, como parte de un planteamiento nacional coordinado. Es una nueva iniciativa de la FAO, ¿no? Y sus colaboradores lo vienen promoviendo. Bueno, como verán, la senda tiene cuatro etapas, cuatro fases. La primera fase es la definición del riesgo de bioseguridad, ¿no? Que efectivamente está basada en lo que es riesgo, identificación de un riesgo. Está también en base a la descripción de la situación actual, a la determinación de las enfermedades y productos básicos. La capacidad básica en materia de gestión de emergencias que debe tener un productor acuícola. La segunda etapa es la aplicación específicamente de estas estrategias elaboradas con el fin de hacer un seguimiento, una evaluación continua de la eficacia de los sistemas de bioseguridad. La tercera etapa, que es la mejora del sistema de bioseguridad, específicamente la gestión eficiente y eficaz de los brotes, es ante la aparición de enfermedades. La vigilancia continua, en este caso por parte de los productores, que vendría a ser la vigilancia pasiva, conlleva a hacer ajustes a tu sistema de bioseguridad a nivel de centro de cultivo, con la finalidad de poder reducir la incidencia de enfermedades y sus efectos colaterales. Y bueno, la etapa última, que si bien es cierto engloba las otras tres, ¿no? Específicamente es el desarrollo de un sistema de bioseguridad sostenible. Nuevamente recalcamos en el término de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la bioseguridad, como lo venimos mencionando, tiene que acompañar a toda la gestión productiva acuícola. Siguiente, Jesús. Bueno, yo mencionaba que es basada en riesgos, y siguiente, es progresiva y colaborativa. Entonces, ¿qué beneficios, qué mejoras nos puede otorgar esta senda progresiva al sistema de bioseguridad? Específicamente es reducir las cargas de morbilidades. 2, mejorar el estado de salud en las explotaciones, no dedicarse a la actividad acuícola específicamente. Reducir al mínimo la propagación de las enfermedades, en este caso, tanto mundial, nacional como local, como queremos verlo. Optimizar los beneficios socioeconómicos de la acuicultura, atraer las otras oportunidades de inversión hacia la acuicultura, y por último, el cumplimiento de los objetivos de la iniciativa Una Sola Salud, ¿no? Que es One Health. Siguiente, Jesús. Entonces, una vez que ya tenemos definido lo que involucra la senda de gestión, y ya podemos hablar de sistemas de bioseguridad, queremos, de acuerdo, siguiendo los lineamientos ya establecidos, tenemos nosotros que definir qué es el riesgo. En este caso, y para estos fines de la presente sesión, el riesgo representa al agente patógeno. Está representado por el agente patógeno, ¿no? Y en base a ello, tenemos que identificar, tanto como productor acuícola, debemos identificar aquellos factores que son partícipes de que este riesgo se manifiesta. En este caso hemos encontrado, bueno, verificamos 6 puntos claves, ¿no? 1, fuentes de agua. 2, movimientos de animales. 3, vectores. 4, protocolos de limpieza y desinfección.
5, gestión productiva, y por último, sanidad acuícola, ¿no? Pero estos factores de riesgo, muchos de ellos también consideran al personal. Sin embargo, no consideramos como un factor de riesgo personal, ya que el personal del centro de cultivo está inmerso en cada uno de estos, del control de cada uno de estos factores de riesgo, ¿no? ¿A través de qué? De registros que te permiten establecer trazabilidad del cultivo. Bueno, en esta oportunidad les cedo el pase a Dora Rodríguez para que ella les siga explicando un poco más a detalle estos factores de riesgo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco del tema de factores de riesgo en este tema de prevención y manejo sanitario de los cultivos de tilapia. Como Caterina ya indicó, hay varios factores de riesgo, entre los cuales tenemos, por ejemplo, las fuentes de agua. Generalmente los patógenos pueden ingresar o propagarse en estos establecimientos o incluso salir de estos establecimientos, ¿no? Es importante, por ejemplo, en los centros de cultivo existan varios mecanismos, por ejemplo, como filtros biológicos, filtros químicos, filtros físicos, para poder controlar el riesgo de contaminación con estos agentes patógenos. También es importante entender que, por ejemplo, todas nuestras fuentes de agua tienen riesgo de contaminación, pero el riesgo es mucho más alto en aquellas fuentes de agua donde las aguas son se ubican en zonas superficiales, llámese ríos, lagunas, cochas, tanques, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de aguas subterráneas tipo manantiales. Dale una más, Jesús, por favor. Bien, como segundo factor de riesgo tenemos lo que implica el transporte de los animales acuáticos o de cultivo, ¿no? Que algunos también denominan como movimientos de animales. Este, por ejemplo, es uno de los mayores factores de riesgo que implica la contaminación con agentes patógenos en los centros de cultivos. Para ello, por ejemplo, es necesario, yo diría vital, ¿no? Por ejemplo, que los centros cuenten con un buen programa de bioseguridad. ¿Y esto qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir, primero, entender, por ejemplo, la semilla o los alevinos que nosotros obtengamos para nuestro centro, no vengan de laboratorios o centros formales habilitados, lo cual nos pueda permitir asegurar la calidad de la semilla y hacer un seguimiento como lo que se conoce como trazabilidad. Aparte de ello, se debe de tener, por ejemplo, el certificado de procedencia de la región de origen de los organismos, ya sean semillas, organismos juveniles o incluso engorde. Aparte, se tiene que trabajar, por ejemplo, el tema de alevinaje, se tiene que trabajar con alevinos sanos. Para ello es necesario realizar análisis de diagnóstico de enfermedades, lo cual tiene que estar a cargo, obviamente, de un profesional que maneje el tema. No todos los profesionales contamos con el dominio o el expertise, la especialidad de poder hacer un diagnóstico, ¿no? y tratamiento de enfermedades. Así también el tema, por ejemplo, del equipamiento, de los equipos, materiales e insumos que se van a trabajar en toda esta etapa que implica el transporte de animales acuáticos. Es importante conocer todo el sistema de bioseguridad que se maneja que maneja el centro semillero, así como al centro al cual se van a ir dirigidos los productos, ¿no? Ya sea semilla, ya sean alevines. Siguiente. Jesús, por favor. Bien, aparte, otros vectores que conocemos en el cultivo, por ejemplo, son las personas, el mismo personal que trabaja en estos centros de cultivo. Tenemos también la presencia de animales silvestres o domésticos. En este grupo se incluye, por ejemplo, los predadores. Y como ustedes habrán podido observar, hay muchos centros de cultivo que cuentan con animales domésticos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ese es un factor de riesgo el cual tenemos que evitar y tenemos que ya empezar a manejarlo. Así también otro vector son los vehículos de transporte y los fomites. Los fomites son todos aquellos organismos inertes
intervienen, por ejemplo, en las actividades del cultivo, ya sean redes, bateas, incluido botes, carcal, etc. Siguiente, por favor, Jesús. Ya, ¿esto qué es lo que no? Anterior, por favor. Por ello, por esta suma de vectores es importante en un centro de cultivo se pueda manejar y se puedan implementar procesos que garanticen la reducción de contaminación. Llámese, estos son los maniluvios, los pediluvios, los rodiluvios, que es básicamente para los vehículos, ¿no? Y barreras para que las personas cuando lleguen a los centros, que sabemos también que a los centros muchas veces nos llegan visitas, ¿no? Entonces, las visitas no deben de tener un contacto directo, por ejemplo, con nuestros organismos. Tienen que haber barreras, ¿no? Así como cercos para el tema de lo que son predadores. Siguiente, por favor, Jesús. Bien, para el caso de los vectores de personas, todos los individuos que trabajan, está dirigido para todos los individuos, las personas que trabajan en el centro de cultivo, así también como las visitas. Como pueden observar en la figura de la izquierda, el hecho de que nuestros centros de cultivo puedan tener visitas no implica de que necesariamente nuestras visitas puedan hacer un contacto muy cercano con nuestras unidades de cultivo. Entonces, todo esto tiene que estar remarcado, tiene que ser de conocimiento del visitante. Es importante, por ejemplo, cuando los visitantes van a ingresar al centro de cultivo, existan carteles, exista material visual o audiovisual, ellos les indique las restricciones que tienen en cuanto a realizar las visitas en los cultivos. Así también, por ejemplo, el uso adecuado de la indumentaria para el personal es importante. Tiene que existir una indumentaria que les permita a ellos realizar procesos de limpieza y desinfección de tal manera que minimice la carga bacteriana que puede existir. Siguiente, Jesús, por favor. Un ratito. Anterior, ¿pasaste? Ya, dale, por favor. Bien, hablábamos también el tema de los animales domésticos. Siguiente, por favor, Jesús. Bueno, ahí pueden ver, por ejemplo, que en realidad lo ideal para los centros de cultivo es que no exista, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de mascotas, gatos, perros, todo eso, porque son agentes. Uno lo puede ver quizás algo muy armonioso en un centro de cultivo, pero en realidad mucho más allá del tema de armonioso, los tenemos que ver como factores de riesgo porque cada especie tiene su propia carga bacteriana, tiene sus propios organismos, entonces lo que tenemos que evitar al máximo es el tema de contaminación cruzada. Igual, el tema de barreras, nuestras unidades de cultivo tienen que contar con barreras que eviten, por ejemplo, ¿no? el ingreso de predadores, como es el caso de aves. Siguiente, Jesús. No deben de existir mascotas en un centro de cultivo, eso está prohibido. Las mallas, lo que son protección, ¿no? de jaulas o estanques, y el perímetro también tiene que estar muy bien definido. Ya sabemos que, por ejemplo, las aves predadoras, ellas como van de lugar en lugar, pueden, al momento de ingresar a estas unidades, pueden ingresar, ¿no? ya con cargas bacterianas o con agentes patógenos que han podido tener en otros lugares, o en el caso de que nuestro centro pueda contener algún agente patógeno, trasladar ese agente patógeno hacia otros centros de cultivo. Bien, en el tema de vectores de vehículos, esos generalmente necesitan un equipamiento especial, como ya se indicó, el tema de los rodiluvios. Los vehículos tienen, acá se incluye, por ejemplo, transporte terrestre, para algunas unidades productivas, por ejemplo, se incluye también el tema de embarcaciones acuáticas como botes, ¿no? Todas ellas, por ejemplo, que permiten el transporte de alimento, de semilla, son fuente también potencial de la transmisión de enfermedades. No se deben de compartir los vehículos con otros sitios, eso en la medida de lo posible.
se deben de utilizar vehículos exclusivos del sitio para evitar lo que ya se ha indicado, ¿no? Contaminación que va de un centro a otro, que es por lo general como se dan estos casos. En caso de no ser posible, los vehículos, por ejemplo, tienen que ser limpiados y desinfectados antes de ingresar, perdón, al centro de cultivo, de preferencia al salir también para evitar que esté saliendo con ellos carga bacteriana. Se deben establecer estaciones de lavado en el sitio, lejos de las zonas de producción, y la limpieza de estos vehículos debe de incluir ruedas, neumáticos y chasis. A ver, siguiente, por favor. Jesús. El caso de los fomites, que son todos aquellos artículos inanimados que se usan en las actividades cotidianas de los centros de cultivo, también son agentes que transportan patógenos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se tiene que evitar el uso, por ejemplo, o la compra de productos de uso de segunda mano. Y el tema de la desinfección diaria para poder controlar y poder así cumplir con el plan de bioseguridad que cuenta el centro. En este caso, por ejemplo, los fomites son todos aquellos materiales que trabajamos en el día a día, ¿no? Los baldes, las mangueras, la vestimenta, las mallas, las redes con las que sacamos las muestras. Cuando hacemos, por ejemplo, los temas de biometría, los mismos ciclómetros, las balanzas, todo eso tiene que estar desinfectado. Siguiente, Jesús. Bien, ya ahora vamos a entrar un poquito a coger el tema de limpieza y desinfección. Para el caso, dale una más, Jesús. El caso, por ejemplo, de tilapia, generalmente están asociados a agentes patógenos de características bacterianas, generalmente son gram negativas. Ahí pueden ver algunos ejemplos, ¿no? de bacterias que generalmente infectan los cultivos, como es el caso de Flavobacterium, Francinella, Edwardsella, Aeromonas. Existen también gram positivas, pero la mayoría, dale una más, por favor. La mayoría son gram negativas. Siguiente. Bien, como ustedes conocen, todos estos microorganismos tienen su propia estructura que los hace, que tienen una barrera de protección. El caso, por ejemplo, de TIL, que es el virus de la tilapia lacustre, ese es un virus de la familia del Orthomyxoviridae, y estos tienen, por ejemplo, en su cobertura externa contenido lipídico, hace que los proteja, esa es su barrera de defensa. Siguiente, por favor. Ya, aquí, por ejemplo, se mencionan algunas sustancias desinfectantes con las que se viene trabajando. La más conocida por todos es el hipoclorito, ¿no? También ya se está trabajando con lo que es amonio cuaternario, también con butaraldehído, fenoles. Ay, van a disculpar, mis secretarias están activadas. Y esto de trabajar desde casa es un poquito complicado, pero espero que no nos distraiga. Fenoles, formaldehído y peróxido. Aquí en este cuadro, en la parte inferior derecha, se puede apreciar, por ejemplo, el porcentaje de eliminación de la carga bacteriana, ¿no? Cuando hacemos o realizamos las actividades de limpieza, ¿no? Cuando nosotros limpiamos todos aquellos vectores que ya hemos venido indicando anteriormente, generalmente lo que se hace es eliminar el 99% de la carga, ¿ya? Pero a medida que aplicamos, por ejemplo, otras sustancias, como es el caso de desinfectantes, ¿no? Este porcentaje aumenta, pero no logra, por ejemplo, desaparecer toda la carga bacteriana o toda la carga de agentes patógenos. En los procesos de desinfección se logra, por ejemplo, una eliminación del 99.99%. Hay una cantidad muy pequeña que queda, ¿no? En la cual igual tenemos que seguir, por eso es que se recomienda que estas actividades sean del día a día en los centros de cultivo. Igual, con el caso, por ejemplo, de procesos de esterilización, no se logra eliminar el 100% de carga bacteriana, ¿no? O de agentes patógenos. Generalmente hay
existe el 0.0001% de carga que queda igual. Si eso lo dejas, por ejemplo, dejas de hacer tus actividades de esterilización, igual esa carga aumenta. Acuérdense que estos microorganismos tienen una velocidad de reproducción abismal. Entonces es por eso que todas estas actividades sí o sí tienen que realizarse con una frecuencia diaria. Siguiente, por favor. Para el caso, por ejemplo, de trabajar con un desinfectante que es el cloro, el cloro, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, el cloro se divide, cuando lo mezclamos con el agua, tiende a dividirse en dos, que es el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. El agente desinfectante, en este caso, es el ácido hipocloroso, y este tiene una estrecha relación a su efectividad con el pH del agua. Mientras se mantenga un pH ácido en el agua, entonces la efectividad de este ácido hipocloroso va a ser mucho mayor, va a ser efectivo. Diferencia, por ejemplo, si es que no tenemos cuidado, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un pH básico, obviamente que la efectividad y su capacidad de desinfectante no va a ser buena y no nos va a servir de nada. Es importante por eso considerar que en todos estos procesos de limpieza y desinfección se tenga en cuenta siempre el pH del agua con el que se hace la mezcla. Siguiente, por favor. Dale un poco, ya. Aparte, es importante considerar, por ejemplo, que si tenemos materia orgánica en el agua, esta va a inactivar la capacidad desinfectante de estas sustancias. Y como ya les repito una vez más, por ejemplo, esta capacidad desinfectante no funciona en pHs alcalinos. Así también la exposición al sol de estas sustancias inactiva el producto. Es por eso que dentro de los programas de bioseguridad se detalla incluso cómo se debe de hacer el mantenimiento de todos estos productos en un lugar generalmente que les proporcione sombra, a temperaturas adecuadas y a una humedad también adecuada. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de aquí se hace cargo de la exposición Jesús. Gracias. Muchas gracias, Dora. Bueno, ya que hablamos de limpieza y bioseguridad, hablamos de controles preventivos, es el momento de ponernos un poco más técnicos y darle cabida a la gestión productiva. Ya, o sea, ¿cómo interviene en la gestión productiva en mis controles sanitarios? Bueno, simplemente yo creo que la mejor manera de mantener sanos a mis peces es darle un bienestar. Como todos sabemos, como ya tenemos conocimiento, el objetivo que persigue cualquier explotación piscícola, ya comercial, es la obtención de un rendimiento económico en la producción de peces y que al mismo tiempo depare un buen estado de los peces que me resulten en altas tasas de crecimiento, bajas tasas de conversión alimenticia y bajo porcentaje de mortalidad. Y obviamente un producto en condiciones óptimas, ¿ok? ¿Qué quiere decir todo esto? Simplemente de que la acuicultura es un negocio y yo tengo que cuidar mi negocio porque ahí está mi plata. Y yo como productor tengo que asegurar un bienestar en mis peces. Ya ustedes se han dado cuenta como productores, como investigadores, como gente de acuicultura, que los peces son bastante delicados, unas especies más delicadas que las otras. De repente la trucha es un poco más delicada en cuanto al manejo que la tilapia, pero el sistema inmunológico se ve afectado siempre por el manejo, por la gestión productiva. Un buen estado o bienestar de los animales se puede ver alterado por múltiples causas, ¿ok?, que pueden generar estrés en los individuos y que fundamentalmente están relacionadas con el manejo, densidades de cultivo, labores de limpieza de los estanques o de repente el método de sacrificio. El método de sacrificio es muy importante para el resultado final, para el resultado de la carne final. Bueno, es un tema aparte. Es importante también obtener información sobre cómo el manejo de los peces puede afectar el estado de bienestar del mismo pez y por ende la calidad final del producto, como les estaba comentando. Yo tengo que mantener a mis peces felices en todo el proceso para que al final tenga un buen producto. Ya, igual que las personas, si tengo al pez desarrollándose tranquilo durante todas sus etapas de desarrollo, yo voy a tener un animal feliz, un producto grande, un producto con mejor conversión
y que se enferme menos, obviamente. Actualmente, a nivel mundial, la normativa legal y aspectos éticos son de gran importancia. O sea, estamos hablando acá de la ética de la crianza. O sea, no existe una normativa específica para Perú en cuanto al bienestar animal, pero podríamos de repente adaptar la normativa de la Unión Europea para nuestras crianzas. De repente ustedes estarán pensando que estoy de repente hablando un poco tirado de los pelos en cuanto al bienestar animal, que van a sentir las tilapias o cosas así, pero se ha demostrado científicamente de que los peces sienten, los peces son afectados por por diferentes factores externos. Y eso tiene que ver mucho con la calidad final del producto. Entonces, el animal, ¿qué entiendo yo por bienestar? Porque acá hay unas líneas que yo he cogido de un documento de la FAO que dice que el animal está en perfecta armonía con el ambiente que le rodea, pero puede variar entre individuos, ya que un animal no se encuentra en el mismo estado de bienestar todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que las tilapias, las truchas, los camarones, cualquier organismo animal vivo ha sido producido, ha sido inventado para estar en libertad. Cuando yo lo voy a trasladar a una explotación intensiva o superintensiva, es ahí donde yo voy a modificar sus características de crecimiento, sus características fisiológicas y biológicas. Los requerimientos van a ser distintos, ¿ya? Y se han considerado al respecto del bienestar, ¿cómo yo voy a darme cuenta de que un animal está en bienestar? Bueno, estos 5 puntos que ustedes ven a la derecha son denominadas las 5 libertades animales, que se aplican también para la acuicultura, ¿ya? La primera libertad es libres de hambre y sed. O sea, yo tengo que mantener a mis animales con un acceso de agua fresca y comida que garantice la cría de unos animales saludables y vigorosos. ¿Ok? Eso, bueno, lo tenemos todos, creo. Todos buscamos de que mi animal tenga mejor conversión alimenticia, proporcionándole los alimentos adecuados. La segunda libertad es libre de incomodidades, ¿ya? Aportándoles un alojamiento apropiado, ¿ya? Que incluye la protección y un área de descanso confortable. Para eso tengo que tener una crianza adecuada, respetando las densidades, teniendo las barreras físicas adecuadas que permita una libertad de incomodidades. La tercera libertad animal es libre de dolor. La libertad de dolor, bueno, libertad no, es mantener al animal libre de dolor, lesiones o enfermedades mediante la prevención, rápido diagnóstico y tratamiento. Por eso es importante hacer que los animales estén sanos en todo sentido. Otra es la libertad para expresar su comportamiento normal, ya aportándoles el suficientemente espacio, ya condiciones adecuadas y en compañía de animales de su misma especie. Por eso, bueno, es bastante obvio de que se tienen que respetar las densidades y se tiene que mantener el animal en estrecha observación. Y la última es libre de temores y angustia, ¿ya? Asegurar una condición que evite el sufrimiento mental. Aquí es donde metemos el tema del estrés. Ya no se tiene que estar manipulando el animal a cada rato, no se tiene que estar el animal teniendo animales salvajes, teniendo animales domésticos cerca de ellos. Si nosotros ponemos en práctica estos 5 conceptos, vamos a lograr el bienestar del animal que yo estoy criando. Eso es lo que estamos buscando. El estrés en los peces, que es algo que hablamos todos, o sea, todo el mundo habla del estrés, que el estrés, se murieron de estrés, cuando a veces de repente algunas personas no tienen el conocimiento de dar un diagnóstico y dicen, no, que estaban estresados y se murieron mis peces. ¿Ya? Okay. El estrés puede ser definido como una situación en la cual el equilibrio dinámico de un organismo, ya, o sea, el estado homeostático, el equilibrio que hay dentro del pez, es modificado como consecuencia de la acción de un estímulo intrínseco o extrínseco del animal, denominado agente estresante. Un agente estresante puede ser cualquier cosa que lo rodea, ¿ya? Desde el ladrido de un perro hasta el cambio de temperatura, hasta el cambio de pH del agua. Todo eso va a detonar reacciones internas del pez que van a hacer que el sistema inmunológico se vea debilitado, ¿ya? Y eso obviamente lo va a hacer propenso
a todas las enfermedades que están a su alrededor, en su medio ambiente. O sea, nosotros en ese momento estamos rodeados de muchos agentes patógenos, de enfermedades, de virus, de bacterias, de hongos. Pero mientras nuestro sistema inmunológico esté a tope, mientras tengamos los niveles de estrés bajos, ¿ya? Mi cuerpo se va a defender naturalmente. Lo mismo sucede con los animales y obviamente con los peces, que es el tema que estamos tratando ahora, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, mantener al animal en un bienestar absoluto para la crianza. ¿Y cómo reduzco entonces, si mi pez se estresa por todo, como me estaba diciendo usted como veterinario, qué soluciones me da? ¿Cómo reduzco el estrés? Bueno, simplemente yo creo que el estrés se reduce con el manejo. En cuanto a producción animal, ya sea en pollos, en vacas, en cerdos, en cuyes, en cualquier tipo de especie, los niveles de estrés se van a reducir con el manejo, ¿ya? Si yo tengo una técnica de producción súper intensiva, yo tengo que aprender sobre mis densidades de siembra, ¿ok? Sobre mis dietas balanceadas. Tengo que tener la nutrición del animal tiene que estar a tope, con el mejor alimento que mi producción y mi bolsillo pueda pagar. Los controles ambientales y físicos de los peces son muy importantes. O sea, si yo quiero mantener una libertad de salud del pez, de salud física del pez, yo tengo que estar pendiente, tengo que observar mucho lo que es el comportamiento del animal. Ya tener una persona que sepa, no digo que contraten un veterinario, tiene que haber una persona que sepa sobre el comportamiento de los peces, que esté observándolo. Mis operarios tienen que tener capacitaciones acerca de un correcto desenvolvimiento de mis peces. Hagan en su producción una capacitación especialmente de cómo reconocer un pez sano a un pez enfermo. Ya, así yo voy a aprender a controlar, va a ser mi primera línea de control de enfermedades. ¿Y cómo puedo hacer yo para controlar el bienestar de mis animales, hablando ya en un papel? ¿Ya? Existe un concepto que se denomina indicadores operativos, ¿ya? De bienestar animal, obviamente. ¿Ya? ¿Y qué son estos? Simplemente son una lista de indicadores, como su nombre lo existe, que puede ser cómo se están alimentando, cómo es su comportamiento, si tenemos plan veterinario, el índice de mortalidad, si tengo mi plan de bioseguridad. Todos estos indicadores los plantea Boutros, ¿ya? Y Coles en un trabajo del 2007, que lo pueden buscar, muy interesante, que agrupa diferentes, en cinco conjuntos, estos factores basados en las 5 libertades animales que les mencioné en un momento. Si hablo de libertad de sufrimiento, él está poniendo cómo se observan los peces, si hay estrés externo, si son propensos a ataques de aves, y todo eso los va poniendo en una página y se va dando un puntaje del 1 al 5, del 1 al 10. ¿Ya? Pero eso es relativo para cada producción. Nosotros deberíamos hacer una serie de indicadores operativos de acuerdo a mi producción, a la realidad de mi producción, que pueden ser 5, 10, 20, pero eso nos va a ayudar mucho a nosotros ir observando el comportamiento del bienestar animal, ¿ya? Y ahora, una vez que nosotros hablamos de todo lo que es prevención, ya vamos a ir a un tema más técnico, ya en cuanto al control. O sea, ya hice todo lo posible por prevenir. Bacán. Ya, me salió todo o no me salió, ya es cosa de cómo estoy planteando mis sistemas de bioseguridad, de vigilancia y todo eso. Pero ahora vamos a meternos en un tema bastante importante, que es el manejo responsable de antibióticos en la actividad acuícola. ¿Ya? Muchas personas le tienen como que fobia a los antibióticos. ¿Ya? Los antibióticos no son malos, señores. ¿Ya? Los antibióticos son muy buenos en medida de que sean necesarios. Ya, yo no puedo tirar antibióticos por tirar. Yo tengo que tener a un profesional que esté de la mano con mi producción y me ayude a prescribir una receta veterinaria en este caso, para yo poder utilizar antibióticos. Los antibióticos son muy buenos para actuar en contra de enfermedades, pero solamente en algunas. En las enfermedades de origen bacteriano. No me van a hacer nada en contra de los hongos, en cuanto a los virus, en cuanto a otros diferentes, a los parásitos, por ejemplo.
¿ya? Pero sí me van a actuar muy bien en cuanto a bacterias, pero de repente ha habido un mal uso en cuanto a esto durante el transcurso de los últimos años. Eso vamos a ver más adelante. Primero, entonces, para revisar, Azalia, por favor, gracias. En cuanto al uso de antibióticos, lo primero que tengo que hacer es diagnosticar. Yo no puedo ver a mis peces y de un día para otro se me antoja y les doy antibiótico para que no se enfermen. Así no funciona. Ya, desgraciadamente, yo tengo que tener un buen diagnóstico como nos dijo el veterinario. Primero, ¿cómo? Primero tengo que tener una historia clínica. Ya, para hacer una historia clínica yo tengo que tener una signología. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir las palabras del veterinario el día de ayer, de Inca Biotech. Yo tengo que saber reconocer a mis peces cuando están enfermos y cuando están sanos. Si yo sospecho de alguna enfermedad, yo tengo que hacer después un análisis en fresco. Tengo que sacar peces, tengo que abrir y tengo que observar los órganos por dentro, los peces por fuera, y tengo que hacer un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico definitivo. ¿Quién sabe? Si soy un capo y lo puedo hacer al ojo, bacán. Pero si no, yo voy a tomar una muestra y que puede ser aleatoria o dirigida. ¿Qué quiere decir aleatoria? ¿Ya? Que puedo coger animales que estén sanos o no, ¿ya? O una muestra dirigida que yo puedo ir directamente a mis animales sospechosos. Como último paso es el diagnóstico. Ya el diagnóstico tradicional, que puede ser por observación, o puede ser usando tinción Gram, frotis en microscopio, técnicas básicas que nos enseñan a todas las personas que estamos relacionadas con la salud, ¿ya? Pero ya, si yo quiero un diagnóstico mucho más avanzado de temas un poco más delicados, como de repente puede ser el virus de la tilapia lacustre, ya yo tendría que hacer un diagnóstico molecular. Todo esto acompañado con mi signología y con el diagnóstico de un profesional, me van a dar como resultado un diagnóstico final, ¿ya? ¿Y para qué? Para yo de repente saber utilizar lo que es antibiótico, un antiparasitario, un coccidiostato, en fin, tantos fármacos que nosotros tenemos a la mano, ya, en este momento para la actividad acuícola, pero como le digo, tiene que estar acompañado de un buen diagnóstico y recetado por un profesional de la salud. Entonces, vamos a centrarnos, vamos a regresar al tema de los antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Bueno, los antibióticos son sustancias que previenen y tratan enfermedades bacterianas. En el caso de acá, yo creo que prevenir está mal utilizado. Bueno, esta teoría la he sacado de un documento de la FAO, ya, pero uno no debería utilizar, según el reglamento que tenemos actualmente, según la norma técnica, no deberíamos utilizar los antibióticos a manera de prevención. Ya, los antibióticos son para tratar enfermedades bacterianas. Algunas industrias ya los utilizan como desinfectantes. Eso tampoco puede utilizarse porque no hay pruebas específicas que estos productos sean eficaces a este nivel. Obviamente que no siempre se ha usado de forma responsable en la acuicultura, es algo en lo que hacemos mucho hincapié las personas que nos relacionamos en estos temas, y el control de su empleo no ha garantizado la prevención de riesgos para seres humanos. ¿Okay? Si yo voy a controlar el empleo de un antibiótico, eso no me va a garantizar que los residuos del antibiótico dentro de los alimentos o dentro de los peces, dentro de la carne, no vayan a afectar al ser humano. Ese es el tema de la siguiente diapositiva. Vamos a verlo porque es un tema bastante delicado que tenemos que entender. La FAO, la Organización Mundial de la Salud, y la OIE, que en siglas cortas antiguamente era la Oficina Internacional de Epizotías, que es el organismo que vela por la salud animal internacionalmente, han planteado los riesgos potenciales por el uso indebido de estos productos, ¿ya? Pero no existe hasta la actualidad un reglamento que nos diga cómo debemos utilizar los antibióticos a nivel de Perú. Yo creo que eso debe salir en cualquier momento, ¿ya? Y vamos a estar pendientes de esto. ¿Y por qué se debe controlar el uso de antibióticos para evitar estos problemas? Acá a la mano derecha
el ejemplo de Chile en el dibujo, en el dibujo que podemos ver ahí, que durante los últimos años, bueno, tenemos esta imagen hasta ese año que ustedes pueden ver, el uso de antibióticos se ha disparado totalmente. O sea, tomo el ejemplo de Chile porque es uno de los pocos países que tienen un registro adecuado del uso de antibióticos. Acá en Perú no lo tenemos, ya debería de eso de cambiarse para poder controlar y para poder hacer investigación a este nivel, ¿ya? Por ejemplo, podemos observar que en el 2007 el uso de antibióticos fue 385.6 toneladas de antibióticos. Estamos hablando solamente de antibióticos, toneladas, imagínense. Y hasta el 2015 que fue 557.2 toneladas. ¿Ya? Esto ha ido en aumento progresivamente. ¿Por qué? Porque las personas recién ahora se están preocupando del uso de los antibióticos. No tengo en este momento información actual, pero sé que Chile está en un movimiento anti-antibióticos, ¿ya? Y están empezando a utilizar cada vez menos. Eso es a donde tenemos que apuntar. Mientras eleven nuestras estrategias de bioseguridad, de prevención y de manejo, nosotros vamos a evitar que estas situaciones se nos salgan de las manos. ¿Y por qué? Porque los antibióticos, pasamos al cuadro de la izquierda, pueden tener efectos colaterales, ¿ya? ¿Qué efectos colaterales? Simplemente la resistencia antimicrobiana. ¿A qué me refiero? A que si yo no uso una adecuada dosificación y tratamiento, yo voy a estar, uno, haciendo a mi pez o a la bacteria, en este caso que quiero atacar, más resistente a enfermedades. Y si yo uso mucho, ya, yo voy a dejar un residuo dentro del músculo del pez, ¿ya? O si no respeto los periodos de retiro, que después lo vamos a ver, ¿ya? Yo voy a dejar un residuo de antibiótico dentro del músculo del pez y eso al final va a llegar al consumidor, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Que yo voy a estar ingiriendo pequeñas cantidades sin darme cuenta de antibióticos, ¿ya? Y poco a poco voy a ir como, entre comillas, automedicándome sin darme cuenta y creando resistencia a ese antibiótico. Y cuando yo quiera realmente utilizar ese antibiótico para tratarme de alguna enfermedad, no voy a saber por qué no me hace efecto o por qué tengo que tomar una cantidad más elevada a la que realmente me corresponde. Y obviamente que es el mal uso de antibióticos tiene una repercusión económica en la acuicultura. Los antibióticos son caros, carísimos. Ya, entiendan de que para la acuicultura tenemos que utilizar productos para la acuicultura. No es lo mismo medicar a un animal, a un pollo, con oxitetraciclina y llevar esa oxitetraciclina a los peces y darles un tratamiento. No va a funcionar porque el medio en el que se desarrolla el animal es diferente, ¿ya? Eso es lo que tenemos que adecuarnos. De repente hay pocas marcas en el mercado, pero sí existen. Sí, así que si tienen un problema bacteriano, traten de hacerlo con los productos que realmente corresponden. A ver, nuestra autoridad sanitaria en ese momento cuenta con 33 productos veterinarios de uso para la acuicultura. Ya existen, como les digo, están en esta página. Se las voy a dejar en el chat, ya, porque es un poco complicada de llegar. Pero ahí podemos encontrar desde antibióticos como la oxitetraciclina, florfenicol, rofloxacina, fofumicina, nitrofuranos, obviamente con el nombre comercial, antiparasitarios, ya sean externos o internos, sanitizantes de agua como la cloramina T, que es un buen producto que yo he utilizado en cuanto al manejo de truchas, ¿ya? Pero es bastante interesante para temas parasitarios y para bajar la carga bacteriana. Vacunas también, en ese momento existe solamente una vacuna registrada ante Sanipes, que es una vacuna para la flagobacteriosis en truchas, pero sé que se están haciendo estudios para introducir una que otra vacuna más. Y eso es a donde apuntamos y a donde tenemos que apuntar, al uso de las vacunas. Y desinfectantes y detergentes específicos para la acuicultura. En esta lista pueden encontrar todo. Se los voy a dejar al final de la exposición en el chat este link para que ustedes puedan ingresar, o si no, si es que me olvido, me lo solicitan. Y siempre está esta imagen de abajo que la prescripción para el uso de antibióticos en acuicultura debe ser realizada por un médico veterinario especializado y que cuente con experiencia, ¿ya? Que de preferencia se encuentra habilitado por el Colegio Médico Veterinario, porque el Colegio Médico del Perú pone acá, Colegio Médico Veterinario, obviamente, ¿por qué? Porque eso le va a dar una garantía
de que ese profesional ha terminado la carrera y se está desarrollando en el campo de que a nosotros nos interesa. El tiempo de retiro. ¿Okay? ¿A qué me refiero con el tiempo de retiro? Y el tiempo de retiro es el tiempo de que el producto veterinario, el fármaco antiparasitario o esas cosas, ya va a estar completamente fuera del animal, fuera de la carne, fuera del músculo que nos interesa. O sea, ¿qué pasa si yo estoy comercializando? ¿Qué pasa si yo estoy tratando en este momento a mis tilapias con oxitetraciclina? ¿Ya? Y viene una persona y me quiere comprar toda mi producción de tilapia. O sea, suena tentador, suena bastante tentador. Pero éticamente, moralmente, no debería ser. Y obviamente ante los ojos de la autoridad sanitaria está sumamente prohibido de que una persona que esté haciendo un tratamiento farmacológico a sus peces o a sus animales en general, lo vaya a vender sin respetar el periodo de retiro. Ya que en este caso de la oxitetraciclina, pues, no, es de 21 días, según investigaciones. El florfenicol es un poco más rápido de degradar de la carne, son solamente 8 días. Las sulfas, 42 días, es bastante alto en el caso de salmónidos. Y 3 días en el bagre. Mucho depende también de la temperatura de crianza, las unidades, las UTAs, pueden decir, ¿ya? Unidades térmicas acumuladas. Y la enrofloxacina de 7 días. Todos estos productos los pueden encontrar dentro de la lista que les digo. Y posibles soluciones, señores. O sea, como le dije en un comienzo, los antibióticos no son malos. ¿Ya? Lo malo es no saber utilizarlo. Primero, limitar su empleo. Yo no tengo que estar tirando antibióticos porque tiro plata. Entiendan, los productores son negociantes y los antibióticos están carísimos. Estamos hablando de 115, 120 dólares un kilo de florfenicol. Es bastante caro. Establecer y aplicar los límites máximos de residuos. Ya los límites máximos de residuos son lo que les estaba comentando. Lo máximo que debe de tener la carne del animal para yo poder comercializarla. Y otro método de prevención de enfermedades, primero, es en cuál nos basamos nosotros, es la bioseguridad. Si yo tengo un excelente plan de bioseguridad en mi producción acuícola, yo ya con eso ya voy a asegurarme de repente un alto porcentaje de libre de enfermedad. ¿Ya? Con eso estamos bien. Y otro es el tema de las vacunas. En vacunas, otros países nos llevan años en cuanto a la formulación de vacunas. Nosotros deberíamos estar ya revisando. Yo tengo conocimiento de que hay una empresa que está viendo temas de vacunas. Aplaudo eso. El fondo PENIPA está apoyando eso de ahí y es a donde tenemos que apuntar. ¿Qué son las vacunas simplemente? Ya con todo esto del COVID nos estamos informando un poco más, que es el mismo virus, ya atenuado que se le inyecta al animal, y este va a obligar al animal a generar defensas que se van a acordar cuando la enfermedad realmente les llegue, que tienen que atacarlo de cierta manera. Y es a donde tenemos que apuntar. Bioseguridad, vacunas y un manejo responsable de mis productos, de mis productos veterinarios. Esto es un cuadro que nos da la FAO, que se está adoptando en la acuicultura, que estoy hablando de deberían, eso simplemente es un cuadro informativo, que deberían de existir 3 tipos de antibióticos. Ya los antibióticos verdes, de semáforo verde se puede decir, sin receta. Ya los antibióticos ya en semáforo ámbar, empleados por usos no indicados, ya, pero siempre con una prescripción. Y los antibióticos en rojo, que su uso es de emergencia o para investigación, que estaría prohibido tener cierta cantidad de esos antibióticos dentro del animal. Estos también son otras es una imagen también de la FAO, de la FDA, en donde me salen ciertos medicamentos o ciertas sustancias que están prohibidas por la FDA. De repente no nos rigen a nosotros, ustedes creen que no nos rigen a nosotros, pero sí. Sanipes se basa en cuanto a su sistema de vigilancia en estos productos. Así que estén atentos en cuanto a esto también. Esos son los LMR, o los límites máximos de residuos que nosotros se nos permitiría que se encuentren en la carne.
de pez, estamos hablando de pez o productos hidrobiológicos. Ya, el establecimiento en sí de los límites máximos de residuos para pescado plantea varios problemas, ya, especialmente la determinación de los tejidos comestibles y las complejas propiedades farmacocinéticas y el metabolismo de los medicamentos veterinarios en los peces. Ya. Realmente todavía hay mucho problema en cuanto a la acción de ciertos fármacos dentro de los peces. Los únicos límites máximos de residuos son estos que están aquí, que son dados por el Codex Alimentarium, que están en el Codex Alimentarium, para especies de acuicultura, que figuran en la base de datos. Bueno, son los relativos a la oxitetraciclina, flumequina, tianfenicol, pero los que nos interesan aquí son los límites de la oxi. Esto ya es algo más aterrizado a nuestra realidad. Esto se encuentra en la norma 057 del 2016 de Sanipes y son los límites máximos permitidos a partes por millón de todos los medicamentos que se utilizan en la acuicultura, desde oxitetraciclina hasta trifluralin, ¿ya? Y a la derecha están las sustancias prohibidas. Esta información se la voy a pasar a los responsables. Bueno, estas diapositivas van a ser entregadas a los responsables para hacérselas llegar, para que ustedes los puedan tener como un documento de referencia. Entonces, como conclusión de todo lo que hemos hablado, de lo que mis compañeras han hablado, tenemos que el sector acuícola podrá madurar, obviamente va a madurar y ser sostenible. Se necesita que los hospedantes sean sanos y resilientes, combinando buenas medidas en materia de bioseguridad, manejo productivo, genética y nutrición. Tengo que hacer una sinergia en cuanto a todos estos factores para asegurar un éxito en cuanto a mi producción. Están apareciendo nuevas enfermedades, como comentó Caterine, siempre van a aparecer, vamos a tener que aprender a vivir con ellas, así como estamos aprendiendo a vivir con el COVID, ¿ya? Tenemos que aprender a vivir con enfermedades para la acuicultura, ¿ya? Los sistemas de bioseguridad son menos caras y se aplican en forma proactiva y preventiva. O sea, no por pensar de que por qué voy a estar aplicando, porque aplicar un sistema de bioseguridad voy a incurrir en un gasto. Pero ustedes tienen que ponerse a pensar, ¿qué me va a costar más? ¿Poner un pediluvio en mi entrada a mi laboratorio de alevinaje? ¿O que mis alevines, o que se me mueran 20.000 alevines por culpa de una enfermedad que yo pude haber evitado con un simple pediluvio? O que no solamente el pediluvio, es más. Los antibióticos, o sea, ¿a dónde voy a decir que la bioseguridad no es un gasto? Véanlo como una inversión. ¿Ok? Me gusta ese pensamiento. ¿Ya? Así que ahí es donde debemos apuntar. Los antibióticos deben ser el último recurso utilizado en la acuicultura. Como les dije, no son malos. Lo malo, otra vez repito, es no saber utilizar. Como tratamiento de enfermedades, lo primero es tratar de prevenirlas y ofrecer el mejor entorno a nuestros peces, lo que asegure un bienestar animal óptimo. ¿Ya? El bienestar animal creo que es la base de un buen programa de producción. Si mis animales están libres de estrés, libres de sufrimiento, libres de daño físico y cosas así, las 5 libertades animales, yo voy a asegurar el éxito de mi producción combinado a un sistema adecuado de bioseguridad, prevención y manejo de productos veterinarios. Solo sirven para el tratamiento de los antibióticos de ciertas enfermedades bacterianas y su uso debe estar regulado y controlado por el profesional de la salud animal. Ahí un poquito de cherry para los veterinarios, que de repente estamos un poco alejados de la actividad acuícola, pero que espero poco a poco con la creación de ciertas carreras, ciertas facultades y ciertos sistemas de estudios se vayan involucrando más, ya que de aquí a unos años la actividad acuícola va a ser la principal fuente de alimento del ser humano, como dice la FAO. Y bueno, esto es un poco de lo que hacemos como Comunidad Peruana de Acuicultura. No solamente estamos detrás de una pantalla, detrás de una computadora vía Zoom, sino que estamos involucrados en mucha producción, en mucha asesoría, como pueden ver en todo nivel, desde truchas, conchas de abanico, peces amazónicos. Así que nos pueden encontrar aquí en nuestras redes sociales, nuestro correo de contacto. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosita para servirles.
Bien, Jesús, muchas gracias por tu participación. Ha sido una charla muy informativa, muy didáctica, que espero que haya podido suplir la duda de varios participantes. Sería bueno, si tuvieran alguna consulta, poder hacerla acá en el chat para que los exponentes puedan resolverlas. Por ejemplo, aquí Sumilda nos hace una consulta, nos dice, ¿qué consecuencias tendría a la larga usar fármacos que no son para los peces? A ver, muy interesante. Eso lo mencioné, pero creo que lo mencioné un poco rápido. Ya, es que en realidad a la larga no vas a tener consecuencias, vas a tener consecuencias inmediatas. O sea, si yo uso un antibiótico que es para chanchos, por ejemplo, para cerdos, ya, ese antibiótico yo lo voy a combinar con el alimento y se me va a disolver en el agua. Ya yo, en vez de estarlo aplicando en el alimento, voy a estar haciéndole un baño, y un baño bastante superficial, porque los niveles de baños de oxitetraciclina son mucho más altos. Y el animal no absorbe también la oxitetraciclina o cualquier antibiótico en baños. Ya, los desinfectantes, los antiparasitarios, esas cosas sí se pueden utilizar como baños. Pero por eso pongo tanto énfasis en el uso adecuado de los antibióticos. Ya tenemos que estar leyendo, tenemos que estar asesorados. Y a la larga, ¿qué va a hacer? Que voy a estar botando mi plata. Yo de repente estoy utilizando 100 o 150 miligramos de oxitetraciclina, por ejemplo, ya, y la estoy tirando porque estoy utilizando una ración para chanchos. Y de ahí me doy cuenta que tengo que utilizar 400, 500 miligramos de oxitetraciclina. Ya, en cambio, un producto para peces es adecuado para yo poder dárselos en el alimento, combinados con aceite, en agua. ¿Ya? Y es ahí donde me tengo que dirigir, en poder yo utilizar productos veterinarios para la acuicultura. En cuanto a desinfectantes, yo creo que ahí sí podríamos ser un poco más flexibles, porque sí se puede utilizar ya de otro tipo, no tienen que ser específicamente. Ahí sí me estoy yendo, que los de Sanipes me escuchen y se me van a tirar encima, pero en este caso, un desinfectante, un detergente, es tan bueno para cualquier tipo de especie, siempre y cuando yo sepa utilizarlo en la dosis adecuada. Ya si yo respeto las dosis, las dosificaciones el pH del agua, como mencionó Dora, y otros tipos de lineamientos, las indicaciones, las especificaciones técnicas de mi producto, yo voy a estar bastante bien, voy a sentirme tranquilo en cuanto a mi higiene y bioseguridad. Genial, genial. Tenemos una consulta de Carlos Erazo. Nos dice, ¿qué tratamiento recomiendan en la zona testada por TIL? A ver. Bueno, me imagino que quiere saber más que todo medidas de prevención, ¿no? Que un tratamiento... Sí, en cuanto al tratamiento, bueno, siempre es interesante ese tipo de preguntas, porque las enfermedades por virus no tienen un tratamiento farmacológico, ¿ok? Acuérdense que los antibióticos siempre se dan para las enfermedades bacterianas, pero el caso del TILF ya es un virus que nosotros, va a sonar crudo, ya, pero tenemos que aprender a vivir con él. Ya, una vez que un virus entra a una producción es muy complicado sacarlos. Hay casos de éxito en el manejo de tilapia que lo han hecho, es excelente, aplaudo eso, pero una vez que el virus entra, simplemente hay que aprender a manejar lo que es el tema de densidades, limpieza, desinfección y manejo sanitario. Si yo tengo todo esto que hemos hablado el día de hoy bien desarrollado, bien establecido, que nadie me entre a mi producción, o sea, yo no tengo que dejar absolutamente que otro criador entre a mi producción, porque yo no sé que si ese criador en sus pies o en sus manos, en su ropa, me trae el TILF a mi granja, ya otro productor, una persona, la misma autoridad sanitaria que está visitando las granjas, no debería, al menos creo yo, ese mismo día o unos días antes haber estado en otro tipo de explotación acuícola que sea sospechosa, no, ni que sea sospechosa, o sea, no tiene que haber estado porque no tiene que haber estado. Yo tengo que tener un registro de visitas. Otra medida de bioseguridad importante es tener un registro de visitas, ya, para yo hacer una trazabilidad si es que se presenta algún quiebre en mi bioseguridad o en mi sanidad.
Ya, o sea que regresando a la pregunta, en caso de el TILF, yo no puedo tratarlo, sino que tengo que manejarlo. Tengo que hacer una excelente desinfección, porque el TIF es un virus, eh, creo que no, sí, estoy seguro, se puede manejar con una buena bioseguridad y una buena desinfección. Lo puedo eliminar de las superficies, así como el COVID, igualito. O sea, haciendo una buena desinfección, haciendo un control adecuado de mi bioseguridad, yo voy a poder alejar a ese virus que nos rompió la cabeza hace algunos años y que todavía es tema de discusión y materia de investigación en estos días. Genial. Michelle Flores nos consulta si podría repetir los antibióticos usados en acuicultura y algunas bacterias resistentes a estos antibióticos. Ya, a ver, si regresamos, vamos a regresar. A ver, estos son los antibióticos que se utilizan. Yo voy a hablar de la realidad peruana, ¿ya? Yo he trabajado y he leído hace unos días que en Sanipes están autorizados este tipo de antibióticos. La oxitetraciclina, el clorfenicol, la enrofloxacina, fosfomicina, nitrofuranos. De aquí ya la que mayor, eh, la que mayor resistencia ha presentado, claro, la que mayor resistencia ha presentado es la oxitetraciclina, ¿ya? Yo no puedo hablar de un tipo de bacteria resistente porque yo tendría que hacer un examen de laboratorio, ya para yo saber el grado de efectividad de la dosis o del fármaco que estoy utilizando, ¿ya? Eh, puede existir las bacterias cambian constantemente, ya cambian constantemente, y si yo uso dosis bajas, inadecuadas de un medicamento, yo voy a apoyar o alimentar más a esa resistencia de enfermedades, perdón, de antibióticos, que es lo que no quiero hacer. O sea, ustedes ven ahí, son 2, 3, 4, son cinco antibióticos que los cuales solamente en acuicultura, yo en mi caso particular he utilizado oxi, florfenicol y enro, ¿ya? O sea, nuestro abanico de posibilidades no es tan amplio, solamente son 3. Así que tenemos que hacer lo mejor posible porque si llega algún momento en que mi producción acuícola va a manejar una resistencia a estos 3 antibióticos, ya no hay nada que hacer. Voy a tener que dedicarme a otra cosa, voy a tener que cambiar de especie o no sé, no se me ocurre otra cosa. Así que la recomendación en este caso, como lo hemos repetido durante toda la sesión, es bioseguridad, bioseguridad, bioseguridad. Edgar Montañez nos consulta, ¿qué opinas sobre el uso de metronidazol en peces? El metronidazol es un antiparasitario, creo yo. Si no estoy muy informado en cuanto al uso en peces, pero yo no he tenido la posibilidad de utilizarlo, ¿ya? Sería engañarte. Así que me lo dejarías como tarea, porque de verdad yo no lo he utilizado en cuanto a la acuicultura. Genial. Genial. La siguiente, Geraldine Mesa nos consulta. Dice, si realizo la crianza de gallinas y tienen cerco y galpón, ¿existe riesgo de poder contaminar mis estanques? Imagino que están en un mismo ambiente cercano. Sí, podría ser. Ya, normalmente la crianza de animales debería hacerse alejada de otras especies, ¿ya? Pero hay que ser sinceros, la realidad de nuestra producción es muy variable. Ya yo puedo tener en una misma chacra tilapias, vacas y muchas otras cosas. Ya lo que yo debo de hacer es tratar de distanciarla lo más posible con un cerco, ya sea un cerco natural, ya sea una cerca de alambres o de fierros, no sé. Pero la cosa es que yo tengo que evitar que esas gallinas tengan contacto directo o indirecto por las heces, por los predadores, los roedores, ya con mi producción de tilapia. O sea, ¿qué opino? Que desgraciadamente a veces no podemos hacer nada en cuanto a lo de nosotros, pero yo lo que le recomendaría
es tratar de llevar su producción lo más ordenado posible. O sea, que esas gallinas, directa o indirectamente, de nuevo, no se mezclen para nada con esas tilapias o con esa producción de peces. Bien, acá Enrique García, bueno, tenemos una pregunta compuesta. Bueno, la voy a tratar de dividir en partes. Nos consulta primero referente a los periodos de retiro. Si se pueden generalizar por el tipo de antibiótico o por la especie. Ya, el periodo de retiro está establecido en cuanto a la especie, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver estos periodos de retiro que yo he sacado, no me lo sé de memoria obviamente, pero dentro de las especificaciones técnicas de cada fármaco deben de venir el tiempo de retiro. Es una obligación que todo fármaco te venga con el periodo de retiro. Obviamente que va a variar por especie, porque el metabolismo de un clorfenicol en un pollo y de un pez es diferente. Ya el metabolismo, las velocidades de metabolismo son diferentes. Ya yo no voy a inventar los periodos de retiro porque ya han habido científicos que han hecho su tarea y se han puesto a investigar con PCR, con resultados y con documentos fidedignos para ciertos laboratorios, el tiempo ideal para que este periodo de retiro sea efectivo. ¿Ya? Ya. Gilmer Montejo nos consulta si la oxitetraciclina de uso veterinario intramuscular es posible usarlo en acuicultura de la misma vía, con la misma aplicación intramuscular. Otra vez me voy a nuestra realidad. Yo sé que en otros países existe la oxitetraciclina inyectable, ¿ya? Pero si vamos a la lista de medicamentos autorizados por la autoridad, vale la redundancia, solamente tengo oxi para baños y oxitetraciclina para dar en alimento. No se dispone dentro de los 33 medicamentos, de los 33 productos veterinarios para la acuicultura, no se dispone con una oxi inyectable. Y también ponte a inyectar todos tus peces, es una chambaza. Se hace. Ya en Chile, en Brasil existen equipos de vacunación que hacen uno por uno. ¿Ya? Pero en cuanto a tratamiento, yo recomendaría por vía oral, con el alimento, mezclarlo con el alimento. Es el que personalmente yo he manejado y el que me ha dado mejores resultados. Listo. Víctor Juárez nos consulta, ¿cuál es la mejor manera de eliminar ejemplares enfermos y muertos en una piscigranja? Bueno, en cuanto a lo que dice la OIE, ya otra vez repito, la Oficina Internacional de Epizootrías, la que regla el bienestar y la salud animal, es que todo animal que vaya a ser sacrificado se debe hacer mediante una sobredosis de anestésico, ¿ya? Puede ser benzocaína, puede ser cinclado, puede ser cualquier otro producto que sea autorizado por la autoridad sanitaria. Ya, eso es lo que yo diría. Desgraciadamente, a veces no podemos tener acceso a esos productos. Entonces, lo que yo recomiendo es que el sacrificio sea lo más rápido posible. Ya tenemos que evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento del pez genera estrés, el estrés va a desencadenar cierto tipo de cambios en el organismo del animal que van a verse reflejados en la calidad de carne. En cuanto a animales enfermos, ya regreso a lo que les comenté, lo mejor sería anestesiarlos con una sobredosis de anestésico. Pero si no puedo, creo que lo que hacemos todos en la realidad es por asfixia, ¿ya? Traten de hacer el sacrificio lo más rápido posible, mediante el corte de agallas, o en el caso de que ustedes tengan y puedan hacer el corte de la base del cráneo, se puede decir, ya podrían separar las vértebras, podrían meter el cuchillo en la base, en la unión de la cabeza con el dorso del pez, y eso hace de que los impulsos nerviosos ya no se comuniquen. Supuestamente hacen de que el pez ya no sienta nada mientras va muriendo. Yo, bueno, lo he realizado
igual el pez se sigue moviendo, pero esperemos de que por el corte de la cadena nerviosa, esto realmente sea así. Pero si ustedes tienen a la mano sobredosis de anestésicos, de anestésicos, háganlo por ese medio. Bien, Jesús, a esta pregunta quisiera reforzar, porque él estaba indicando también cómo se puede, o qué es lo que debe de hacer, por ejemplo, con los organismos muertos, ¿no? Bueno, en realidad hay tres procesos que podría hacer. Uno, que es enterrar lo que generalmente se hace en los cultivos, ¿no? Aquellos organismos muertos o moribundos que se retiran de las unidades de cultivo, lo que se hace es básicamente llevarlos a una fosa de mortalidad y en este caso enterrarlos previamente con un agregado de cal. ¿Ya? La otra opción es incinerar y la tercera opción es realizar un ensilado químico. Eso sería para la respuesta del joven. Ok, Dora, gracias, me salvaste. Realmente esa era la respuesta que estaba buscando, creo. bien, vamos con una última porque ya creo que hay otra sesión. Eh, Carlos nos pregunta, ¿recomendaría cambiar de especie de cultivo por un par de años para luego volver a introducir la tilapia? Por ejemplo, la carchama. Me imagino, bueno, ya, es el compañero que nos consultaba sobre el til. Me imagino que es como una especie de alternativa, ¿no? Cambiar el especie de cultivo. Claro, o sea, si yo tengo las condiciones para criar diferentes especies, un cultivo mixto o un cultivo diferente, ¿por qué no? Es una buena opción de darle un descanso siempre y cuando la enfermedad solamente afecte a esa especie, que en el caso de la tilapia solamente afecta a esa, creo yo. No estoy, yo soy más una persona de, de trucha, pero sería una solución adecuada, así como hacemos una rotación de desinfectantes, de que tenemos que hacer una rotación de desinfectantes, tenemos que hacer una rotación de antibióticos. También sería una estrategia interesante promover la rotación de especies. Si tenemos las condiciones adecuadas en cuanto a la calidad de agua, al tamaño de las pozas y a la profundidad y todo eso, ¿por qué no? Gracias, más bien. Jesús, voy a ayudarte a reforzar esa pregunta también. Hay posibilidades, por ejemplo, en caso de que nuestro centro de cultivo tenga o presente contaminación, lo que también es dable es generar un vacío sanitario, ¿no? Retirar toda la producción del centro de cultivo y dejarla vacía prácticamente, esperar un periodo de tiempo para poder hacer la reintroducción de la especie. Y obviamente con un programa de seguridad mucho más afianzado, mucho más exacto y preciso, que evite cometer quizás los errores que se han podido presentar en el cultivo que se está descartando. Eso sería todo. Bien, creo que con eso ha sido suficiente. Veo que hay muchas consultas. Esas consultas se van a ir respondiendo por interno a los correos, respectivamente. Y así que damos por finalizada la reunión. Les pediría a todos que pudieran activar sus cámaras para poder tomarnos una foto grupal. Así es, Brenda, vamos a enviar las diapositivas. Las presentaciones las vamos a enviar a su correo. Ya. Disculpa, en este momento estoy poniendo el enlace que prometí acerca de los productos veterinarios para que los puedan chequear todos y despejen algunas dudas. Cualquier cosa, igual ya tienen nuestros contactos, si no los amigos de Inquabiotech los pueden ayudar y contactándonos con nosotros. Gracias otra vez, muchachos, por darnos esta vitrina y cuando gusten. Igualmente, gracias a ustedes por la colaboración. Todo en bien de la acuicultura en el Perú. Muchas gracias, Jorge. A servirles. De igual manera, estimada.
Sí, veo que algunos, por favor, si los demás podrían activar sus cámaras. Veo que hay varios que todavía la tienen desactivada. Genial. Sí, justamente también los temas pendientes que tenemos es entregarle, bueno, las diapositivas del día de ayer, el día de hoy, el material audiovisual que habíamos comentado la charla de ayer y una constancia, ¿no?, de participación a todos los participantes. Eso estará haciéndose llegar en esta semana, así que no pierdan cuidado con esos temas. Bien, estimados, de esta manera llegamos al final de este módulo. Hemos tenido 3 charlas muy interesantes sobre últimas tecnologías, medidas de prevención y aplicación de técnicas en lo que es la actividad piscícola de tilapia, ¿no? Ha dirigido un poco a la situación nacional para que ustedes puedan obtener un poco más de información y puedan implementarlos, ¿no?, en su actividad piscícola. Espero que haya servido de mucho. Igual cualquier consulta la pueden hacer en el correo transferenciatilapia@gmail.com para mantenernos en contacto. Bien, eso sería todo de mi parte. También agradecer a Incabiotec, la Sociedad Nacional de Acuicultura y a Genética y a CEPACUY por la organización y la elaboración de este módulo. Muchísimas gracias.